Sí. Quisiera compartir brevemente un pensamiento con ustedes acerca de qué son las raíces hebreas de la fe bíblica. Para introducirnos de manera muy general en el tema, debemos entender que la Biblia y todo el mensaje que incluye desde Génesis hasta Apocalipsis es un documento originalmente judío. Definamos antes, ¿qué es una raíz? La idea más simple de raíz vendría a ser lo que no se ve de un árbol. Es aquello que está escondido, pero que sostiene al árbol mismo y lo alimenta. Conceptualmente, hablar de raíces hebreas de la fe es hablar de la esencia escritural, teológica y profética que le da vida al árbol. En este caso, al árbol de nuestra fe. Para seguir acercándonos al tema, debemos tratar de entender también acerca de la influencia histórica que tuvo el pueblo hebreo en los asuntos bíblicos. Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, el suizo Karl Barth, en su obra teológica llamada Dogmática de la Iglesia, escribió algo muy acertado. Él dijo: la Biblia es un libro judío y nadie que sea al menos espiritualmente judío podrá entenderla. Cuando observamos las raíces hebreas de la fe, no estamos intentando introducirnos al judaísmo nominal como se conoce hoy, porque habrían primero muchos puntos que aclarar, sino que, en resumen, solo nos enfocamos en decir que toda la Escritura es un documento divinamente inspirado por Dios y entregado al mundo por medio del antiguo pueblo hebreo en diferentes momentos históricos. Como un claro testimonio de esta verdad, encontramos, por ejemplo, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, algunos pasajes, como por ejemplo en la carta a los romanos, el apóstol Pablo en su capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el apóstol, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La misma carta en su capítulo 9, versículo 4 y 5 nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y como si fuera poco, o si tuviéramos alguna duda o prejuicio, Yeshua, Jesús, hablando con una mujer samaritana, le dijo algo contundente y está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22. Él le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por lo anterior, cuando hablamos de las escrituras hebreas de la fe o de las raíces hebreas de la fe, necesitamos definir antes el contexto de las Sagradas Escrituras, tratar honestamente de entender el trasfondo espiritual, teológico y cultural del lugar de donde vienen estas raíces. Ahora bien, ¿dónde estamos parados hoy? De manera introductoria, solo diré que el cristianismo, que se desarrolló como religión desde finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo hasta el día de hoy, surgió de interpretar la obra de Jesús, los apóstoles y los primeros creyentes desde una perspectiva meramente greco-romana helenista, apartada completamente de su origen hebreo. Y esto ocurrió debido a que se nos olvidó que estábamos siguiendo a un judío llamado Jesús. Nos fuimos separando poco a poco hasta crear nuestra propia religión y fe, distanciados completamente de las raíces hebreas del Evangelio, concibiendo de esta manera un mensaje diluido en muchos sentidos y apoyados en doctrinas antisemitas como lo son la ley del reemplazamiento o el deicidio. Hay mucha tela que cortar para entender cómo pasó todo este proceso. Algunos estudiosos en el tema afirman que la desconexión entre las raíces hebreas y el púlpito de hoy no es asunto de esencia, sino de desconocimiento de la profecía y de la historia.
Otro teólogo muy popular entre nosotros, Justo González, dijo: los primeros seguidores de Jesús no rechazan o no rechazaron el judaísmo, sino que se convencieron de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. La comprensión de las raíces hebreas de la fe es una herramienta oportuna hoy ante la crisis que vivimos, ante las preguntas que tenemos. Acercarnos al origen de las cosas siempre será necesario, aunque no sea muy popular. El profeta Jeremías, en su capítulo 6, versículo 16, profetizó esta imperiosa necesidad ante un mundo extraviado y cansado. Él mencionó: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ustedes dijeron: no andaremos. Que el Eterno nos ayude a entender la palabra, a predicar la palabra de Dios desde sus raíces. Shalom.